Bueno, ah, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Esta es una clase abierta que organizamos desde la Cátedra de Problemas Antropológicos Contemporáneos, que es una materia de la licenciatura en Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, tenemos el placer de tener a Esteban García con nosotros, que bueno, nos va a proponer una clase sobre fenomenología crítica, que es, nosotros tenemos una unidad de la materia que es fenomenología, entonces bueno, es nada, muy importante poder compartir con vos, Esteban, que nos puedas abrir un poco la perspectiva crítica de la fenomenología, pero de las ciencias sociales sobre todo, que es lo que donde nosotros queremos siempre como empezar, desde la antropología, pero de las ciencias sociales en general, ¿no? Como perspectiva teórica y metodológica. Así que bueno, le voy a presentar a Esteban. Esteban es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Londres. Es actualmente profesor titular de la carrera de la materia de nociología en la carrera de filosofía de la UBA. Y es investigador independiente del CONICET. Es autor de libros como Maurice Merleau-Ponty, Filosofía, Corporalidad y Percepción, de 2012, Percepción y Lectura en la Filosofía de Simone Weil, de 2015, Una historia del cuerpo y el sentir, Merleau-Ponty y la tradición filosófica, de 2022. Actualmente dirige el PIC Proyecciones Contemporáneas de la Fenomenología de la Intercorporalidad, Desarrollo Infantil, Sexualidad y Poder, y sus investigaciones y sus publicaciones se enfocan en la filosofía del cuerpo de Merleau-Ponty, en sus conexiones con otras filosofías de la corporalidad, tanto modernas, de Kant, como fenomenológicas, Husserl y contemporáneas, Foucault, Canguilhem y estudio de género. Así que nada, un placer, un orgullo, una alegría tenerte con vosotras acá. Y bueno, nada. Bueno, muchas gracias, Manuela. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. En realidad es como también como una devolución, digamos, de un agradecimiento, porque Manuela participó del seminario que dicté en el verano pasado sobre estos temas también, que se llamaba Cuerpos, Experiencia y Crítica, Fenomenología de la Intercorporalidad y Fenomenología Crítica, acá en un seminario de doctorado en la UBA. Y cuando estaba preparando el seminario, bueno, en realidad yo presenté el programa el año pasado, encontré muy pocos trabajos sobre fenomenología crítica, bueno, argentinos o regionales, digamos, ¿no? Que mencionaran ese giro, digamos, ¿no? Fenomenología crítica. Encontré uno de Camila Ramírez Clavería, Husserl y la fenomenología crítica, de Chile. Había uno de Mónica Ogando, que está haciendo su licenciatura en la UBA, que, bueno, un trabajo publicado en Investigaciones Fenomenológicas que si bien no tenía ese nombre de fenomenología crítica, hablaba de una fenomenología crítica de la enfermedad en relación con un texto de Simone de Beauvoir, pero también relacionándolo con temas de medicalización, de Foucault, de Canguilhem, etc. Así que estaba en esa área. Y encontré, pero creo que después de que mandé el programa, encontré el trabajo de Manuela, Ser en un mundo racializado, revisiones post-decoloniales para una fenomenología crítica y situada, que creo que es de los pocos trabajos que hablan de, o por lo menos mencionan fenomenología crítica en el título, ¿no? De la región. Ahora se suma a ese, el mío, publicado en Cuadernos de Filosofía la semana pasada, que se llama El cuerpo, la experiencia y la crítica, la fenomenología de la intercorporalidad en tránsito hacia la fenomenología crítica. Ya se puede bajar de internet en Cuadernos de Filosofía, la revista del Instituto de Filosofía de la UBA. Y bueno, finalmente cuando leí con mucho gusto el trabajo de Manuela, aprendí bastante y también ella me colaboró bastante en el seminario, un poco como profesora invitada, exponiendo cuestiones de colonialismo y racismo y sobre Frantz Fanon, que son temas, ¿no?, bastante nuevos para mí, porque yo me dedico,
como dijo Manuela, más bien a fenomenología, especialmente Merleau-Ponty. Y estos temas son un poco nuevos para mí. De hecho, bueno, leí un montón para el seminario cuando lo dicté en el verano y desde entonces ya no leí más nada sobre el tema porque me dediqué a dar clases sobre Aristóteles, Descartes, Kant, etc. Y bueno, así que agradezco también la oportunidad de ponerme de nuevo en contacto con estos temas que me interesan mucho, aunque no soy, como les digo, especialista, ¿no? La idea de esta clase, bueno, que no creo que dure 2 horas, quizá va a durar un poco menos, pero bueno, también les quiero decir que, bueno, que en cualquier momento pueden interrumpirme y preguntar, consultar lo que quieran, comentar, más allá de que al final también seguramente vamos a conversar. La idea de esta clase es, en primer lugar, bueno, presentarles, darles alguna idea de a qué se refiere esto de fenomenología crítica. En principio, con algunos ejemplos de algunos trabajos, mencionando algunos ejemplos de unos trabajos recientes que se encuadran en esta área, en este área. Algunos trabajos concretos, ¿no?, sobre cuestiones específicas, luego de ahí vamos hacia algunas definiciones de fenomenología crítica que dan las mismas autoras que se autoperciben como fenomenólogas críticas, digamos, luego, a partir de ahí, para entender esas definiciones que van a ver que describen la fenomenología crítica como un giro, una ampliación o una reformulación de la fenomenología clásica. Entonces vamos a ver muy brevemente, someramente, qué sería la fenomenología clásica que habría que ampliar o reformular con este giro crítico, y especialmente cómo este giro crítico ya estaría de alguna manera anticipado desde mediados del siglo pasado, especialmente por la fenomenología del cuerpo y de la intercorporalidad de Merleau-Ponty, y también por otros trabajos, quizá de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Frantz Fanon, etc. Y bueno, y luego de esto, quizá mencionar algunos interrogantes o problemas metodológicos que quedan abiertos para este cruce de la fenomenología y la crítica que se propone en estos estudios. En primer lugar, voy a empezar como en el seminario, pero creo que solamente Manuela asistió o también alguien más asistió al seminario. Solo Manuela, ¿no? Bueno, así que no les va a resultar repetido, salvo Manuela que se va a aburrir un poco. Pero bueno, el seminario, yo antes de empezar a hablar de las cuestiones, me detuve en algunas aclaraciones. Las aclaraciones duraron la mitad del seminario, en realidad. O sea, nunca, casi no pudimos empezar a hablar de nada porque eh, y aclaraciones de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, la primera, que yo no voy a mencionar todas las aclaraciones, pues se nos va a ir todo el tiempo como en el seminario. Pero una es, digamos, que por lo menos tener presente la particularidad de que la fenomenología crítica es una corriente, una vertiente, digamos, de investigaciones que tiene su sede posiblemente en Estados Unidos o sus representantes más destacados, Estados Unidos, en Canadá, en Australia, quizá alguno en Alemania, pero básicamente Estados Unidos. Y siendo que justamente la perspectiva crítica implica un conocimiento situado, digamos, estaría bueno reflexionar acerca de qué significa para nosotros estar, bueno, escribiendo, hablando, dictando clases o seminarios acerca de fenomenología crítica, que es una corriente básicamente que se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Para reflexionar sobre esa cuestión en el seminario y también ahora les traigo la referencia a un artículo de Moira Pérez que se llama Incomodidades filosóficas, abrir la casa de la filosofía
más allá del canon, lo pueden descargar de internet, que se refiere precisamente a esta situación nuestra de periferia epistémica, en este caso filosófica, ¿no? Habla de cómo el uso de referencias en nuestros trabajos a autores de los centros epistémicos, especialmente el G4 epistémico, vale decir Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, el resto somos periferia, redunda en una reducción de la filosofía latinoamericana a un canon heredado y en gran medida ajeno a nuestros contextos. Dice Moira Pérez, mientras que en el G4 suelen dialogar internamente, es decir, cada país consigo mismo y en menor medida con los otros, quienes se desempeñan en la periferia acostumbran a renegar de sus propias raíces y mirar hacia el G4 en busca de mater paternidad. Ahora bien, si nos interesan algunos de estos estudios, como es mi caso, digamos, lo que me parece que sería interesante hacer es, al leer estos materiales, preguntarnos, por lo menos, qué autores o qué publicaciones locales o latinoamericanas abordan estos mismos problemas o problemas similares o paralelos, digamos, o de otros modos. Si los problemas que abordan tienen relevancia para nuestros contextos sociales y académicos locales o no son ajenos, si tienen resonancias en nuestros contextos, a qué problemas relacionados que nosotros conocemos estos estudios son ciegos, no atienden, ¿no? Esto se pregunta también Manuela un poco en su trabajo, eh, ser en un mundo racializado, ¿no? Cuando, eh, si bien obviamente tiene una visión interesada y afín en la fenomenología crítica, creo yo, pero no es, no desconoce este problema, ¿no? Como por ejemplo cuando habla de que en nuestro contexto, por ejemplo, la cuestión del mestizaje es algo a atender tal como se llevó a cabo en nuestras tierras. Dice, por ejemplo, el mestizaje desconfigura el esquema binario de colonizador. Bueno, es una cita igual, pero bueno, sirve, ¿no? Esquema binario de colonizador colonizado, al mismo tiempo que sostiene las tramas conflictivas de la relación colonial. Y se pregunta cómo recuperamos la crítica fanoniana a la fenología del cuerpo para un presente latinoamericano que vaya más allá de la lógica colonizador-colonizado, blanco-negro, y se sitúe desde un pensamiento de lo abigarrado y lo mestizo. O sea, preguntándose, digamos, como que al leer estos textos, digamos, que pueden ser muy inspiradores y nos pueden dar muchos elementos para pensar cuestiones propias, locales, siempre hay que atender a esta cuestión de que nuestros problemas también a veces son distintos, tienen características propias, ¿no? Me parece que hacia eso iba esa nota de Manuela. No se trata entonces de quizá de importar o de estar vendiendo acá un producto foráneo, como sería la fenomenología crítica, ni siquiera quizá de desarrollar una fenomenología crítica local o latinoamericana, sino que estos desarrollos nos pueden inspirar o impulsar a desarrollar nuestros propios cruces y diálogos entre disciplinas, atendiendo a problemas y contextos locales y a estudios también locales, ¿no? Bueno, esto es una aclaración mínima que quería hacer de las muchísimas aclaraciones que podría hacer de manera introductoria, pero no me quiero extender en esto. Y quiero ir directamente entonces a decirles, a contarles de manera muy breve, con algunos ejemplos, qué es de hecho la fenomenología crítica. O sea, qué trabajos, qué podemos mencionar ya existentes que se encuadran o se autocalifican como fenomenológico críticos. Bueno, una gran fuente de estos trabajos es la revista Punta, Journal of Critical Phenomenology, revista de fenomenología crítica, que es publicada desde el año 2018, es de acceso abierto, y donde han publicado muchas autoras que además tienen
libros publicados con el título de Fenomenología Crítica del racismo, del capacitismo, de las prisiones, del mestizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas autoras también han publicado aquí en esta revista sus artículos, incluso también ha publicado un artículo Judith Butler en esta revista de Fenomenología Crítica, aunque no creo que se autoperciba como fenomenóloga crítica, tiene una relación de mucha afinidad y mucho conocimiento de la fenomenología, pero también de cierta tensión, ¿no? Butler con la fenomenología. Bueno, digamos que abuelo de pájaro, podemos decir que los estudios en fenomenología crítica son investigaciones que combinan o integran conceptos y métodos de la fenomenología con estudios sociales críticos, en sociología, historia, antropología, estudios culturales, lo que sea, para abordar problemas como el racismo, el sexismo, el colonialismo, el capacitismo, el heterosexismo, el cisexismo, es decir, para abordar críticamente estructuras o situaciones de dominación, de exclusión, de violencia, de explotación, opresión, injusticia, etcétera, sufridas por determinados grupos, poblaciones o colectivos. Entonces, una definición muy general como para saber de qué estamos hablando. O sea que se trata de, básicamente tiene un propósito crítico de visibilizar, denunciar, en última instancia intentar transformar situaciones sociales de violencia, de opresión, como estas que mencioné, que sufren determinados grupos. Y para hacer eso se sirven de esta combinación de, por un lado, estudios, investigaciones sociales, puede ser antropológicas, históricas, sociológicas, y algo de fenomenología. Yo dije conceptos y método. O sea, utilizan algunos conceptos de fenomenólogos, quizá de Merleau-Ponty, de Husserl, de Heidegger, etc. Y también método fenomenológico. ¿Qué quiere decir utilizar algo en método fenomenológico? Bueno, en general, servirse de algún tipo de descripción de la experiencia tal como es vivida en primera persona. Así que supone básicamente varias integraciones, varios entrelazamientos, combinaciones. Hay una perspectiva de crítica social a estas estructuras opresivas que yo mencioné, ¿no? Racismo, colonialismo, sexismo, capacitismo, etc. Hay una interdisciplinariedad, en principio hay fenomenología que provee conceptos y algo de método, y también investigaciones empíricas en ciencias humanas. Bueno, también les dije, por la parte del método fenomenológico, bueno, hay algún tipo de descripción de la experiencia tal como es vivida en primera persona. Y acá querría hacer una aclaración más antes de dar algunos ejemplos de estos estudios, que bueno, quizás es medio obvia, pero quizá no, que si la fenomenología crítica es esto que dije recién. Entonces, ¿cuándo comenzó la fenomenología crítica? Y bueno, fenomenología crítica como una corriente, como una vertiente, un campo con ese nombre, y hace más o menos unos 10 años. Pero en realidad, sin ese nombre, el mismo tipo de estudios se lleva a cabo en distintos autores desde hace muchas décadas. Quizá no con este nombre y con este intento de clarificación metodológica, etcétera, ¿no? Uno puede pensar que, de hecho, bueno, la mayoría de las exponentes de la fenomenología crítica son fenomenólogas feministas, y la fenomenología feminista es fenomenología crítica, como ellas mismas dicen. Y la fenomenología crítica es feminista. Pero bueno, o sea, digamos que la fenomenología feminista, si bien tiene muchísimo desarrollo de los 80, 90, se puede remontar quizás a Simone de Beauvoir. Y por otro lado, la fenomenología crítica
del colonialismo, del racismo, se puede remontar a Frantz Fanon, que escribió en los 50, ¿no es cierto, Manuela? Así que el tipo de investigación es muy anterior al nombre, ¿no? O sea, se desarrollaron de hecho estudios fenológico-críticos mucho antes de que existiera una corriente con ese nombre, digamos. De hecho, bueno, estos estudios no es que pretenden salir de la nada, sino que reconocen sus fuentes en estos estudios anteriores. E incluso uno puede pensar, digamos, aunque no lo mencionan, Pierre Bourdieu, el antropólogo, también uno podría decir, bueno, es un tipo de fenomenología crítica, porque combina antropología de la dominación con elementos de fenomenología, pero no es muy, creo que no lo vi mencionado en ninguno de estos estudios, ¿no? Bueno, quiero decir, por un lado eso, ¿no? Que la fenomenología crítica, entonces, como tipo de investigación, existe mucho antes de que exista este campo con ese nombre hace unos 10 años, digamos. Y también existía el nombre, fenomenología crítica, en muchos estudios anteriores a estos últimos 10 años, pero en general se referían a otras cosas. No se referían a este tipo de investigación. Algunas veces se referían a cruces de la fenomenología con el marxismo. Cosa que también una relación entre fenomenología y marxismo que tiene, que data desde los años de 1940, por lo menos, digamos, ¿no? Con Merleau-Ponty, Sartre, Beauvoir, y después, si uno piensa por la misma época en Ductau, también había escrito Fenomenología y Materialismo Dialéctico, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero la fenomenología crítica no es, lo crítico de la fenomenología crítica no es específicamente marxismo, ¿no? Sino que es un concepto de crítica más amplio. Si bien no reñido con el marxismo, es más amplio. Bueno, dichas estas aclaraciones preliminares, cualquier cosa me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Si no, voy entonces directamente a algunos ejemplos de algunos estudios que se encuadran dentro de la fenomenología crítica. Les comparto pantalla. ¿Pueden ver bien ahí? Sí, 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 está bien. Sí. Bueno, les menciono 4 o 5 estudios para que tengamos una idea más concreta de qué van este tipo de investigaciones fenomenológico-críticas. Por ejemplo, Lisa Günther, una filósofa y activista canadiense, escribió Confinamiento solitario, la muerte social y sus sobrevidas, que es una crítica al sistema carcelario estadounidense, especialmente prisiones con aislamiento de máxima seguridad, situaciones de tortura, poniendo en juego estudios históricos sobre esclavitud y la historia de las prisiones en Estados Unidos, pero también documentos legales, más la descripción testimonial de prisioneros, autobiografías, cartas personales, entrevistas, y relacionando todo esto con conceptos de Husserl y de Merleau-Ponty. Entonces tenemos acá una combinación de esto que yo les decía. Por un lado hay estudios sociales críticos, en este caso estudios históricos, especialmente historia de las prisiones, historia de la esclavitud. Luego tenemos descripción testimonial de prisioneros por medio de autobiografías, cartas personales, entrevistas que hace la autora. Y también hay un marco teórico que utiliza conceptos de Husserl y de Merleau-Ponty acerca de cómo, por ejemplo, la percepción del tiempo y del espacio cambia en situaciones de aislamiento en que uno no tiene una relación intercorporal con otros y entonces se da toda una despersonalización y un empobrecimiento de la percepción espacial, temporal, etc. Bueno, este es un ejemplo, los voy a citar muy
resumidamente, muy vagamente, solamente para tener una idea. También se sirve mucho del concepto de intercorporalidad de Merleau-Ponty, al que vamos a volver en un ratito, cuando veamos un poco más precisamente las fuentes fenomenológicas de estos estudios. Mariana Ortega, que es de la Universidad de Penn State, escribió In Between, Fenomenología Feminista Latina, Multiplicidad y el Yo, que bueno, es un poco curioso en este contexto porque no se sirve tanto de elementos merleau-pontianos, que tengan que ver con el cuerpo, la percepción, sino más bien heideggerianos. Pero bueno, desarrolla una teoría mestiza de un yo multiplicado, de sí mismas caracterizadas por ser entre mundos, ser en mundos, deviniendo con, inspirándose en sus excursiones en la fenomenología feminista latina, especialmente Ansaldúa y Lugones. Helen Ngo, de Australia y Nueva York, escribió Los hábitos del racismo, una fenomenología del racismo y la corporeización racializada. Sería. Y bueno, ahí ella se sirve de... Bueno, dice, mi investigación acá se guía por dos preguntas principales. ¿Cómo los análisis fenomenológicos nos ayudan a identificar nuevos registros o modos de la praxis racista? Y ahí se sirve de, especialmente, Merleau-Ponty, la cuestión de las habitualidades corporales, y luego, bueno, se sirve de Frantz Fanon, luego algo de Linda Martinalkov, Al-Sashi, bueno, otros autores. Bueno, y básicamente lo que intenta hacer es entonces analizar o hacer un estudio social crítico del racismo, pero con elementos conceptuales, en este caso, tomados en particular de Merleau-Ponty, del cuerpo vivido de Merleau-Ponty, las habitualidades corporales, el esquema corporal, etc. Y también intercala algún tipo de descripción autobiográfica de su experiencia personal, ¿no? Ya que ella creció en un suburbio de migrantes en una familia de refugiados chino-vietnamitas. Así que ahí tenemos de vuelta esta combinación de elementos que les decía. Gail Salomon es profesora de literatura y estudios de género en Princeton y escribió Asumiendo un cuerpo, transgénero y la retórica de la materialidad, donde ya hablaba en un capítulo de fenomenología crítica. Es una de las impulsoras más importantes de esta corriente, me parece. Y un libro que escribió últimamente fue La vida y muerte de Latisha King, una fenomenología crítica de la transfobia. Se refiere a un transfemicidio, o sea, de una chica transgénero, entendiendo por transgénero cualquier variación de las expectativas o normas de género, y birracial, autoidentificada como negra, aunque en el juicio a su asesino es tratada como gay y no se habla de la raza. Es un caso que, bueno, fue famoso, hay una película en Netflix documental sobre este transfemicidio. Y lo que hace en este caso Gail Salomon es, ella presenció el juicio al chico que la asesinó, a esta chica trans, y entonces hace análisis de los testimonios personales en el juicio del asesino, pero también una descripción y un análisis de los gestos, las mímesis corporales, los objetos que se presentan, cómo son significados. Así que hay se podría decir algo de método fenomenológico, y también hay conceptos merleau-pontianos en juego en su libro. Habla de esquema corporal, de hábitos de movimiento, de la gestualidad, de la tilla y del asesino. También
Bueno, sí, es mucho más amplio, ¿no? Pero, y bueno, la dimensión crítica es básicamente acerca de la discriminación y la violencia contra las personas trans. En este caso, la estructura, digamos, de opresión criticada sería el cisexismo. Eh, Hay otro libro, para ya terminar con los ejemplos, de Simon Dickel, de Alemania, que se llama Corporeizando la diferencia, fenomenología crítica y narrativas de la discapacidad, la raza y la sexualidad, que bueno, se ve acá que está en el cruce de estudios de discapacidad, estudios críticos raciales y estudios queer. Es bastante característico de todos estos estudios de fenomenología crítica que son interseccionales, es decir, el hecho de que atienden no a un solo eje de injusticia o de opresión, sino a cómo diversos ejes se combinan para producir eh, injusticias o violencias específicas, digamos, ¿no? En actores específicos. En este caso, nuevamente, la inspiración fenológica es básicamente Merleau-Ponty. Y no es un libro que yo haya... muchos de estos libros apenas me he asomado, ¿no? Por ejemplo, bueno, el de Letitia King lo leí completo, pero este último no tanto. Creo que alguien lo expuso en el seminario y lo pudimos ver un poco más ampliamente. Y tiene un buen prólogo donde se ocupa de ver por qué el punto de vista fenológico sería productivo, sería necesario para poder hacer un análisis crítico de estas estructuras de opresión. Y bueno, por último, también una autora muy mencionada en esta corriente es Alia Al-Sashi, de quien en el seminario solo vimos un pequeño texto que era Pegados y encolados a la imagen, una fenomenología crítica de la racialización a través de obras de arte. Creo que Manuela la cita, ¿no es cierto? Manuela, vos la debes conocer mejor que yo. Acá, digamos, en este estudio, lo crítico, bueno, sería que se encuadran estudios postcoloniales con muchas referencias a Fanon. ¿Y qué sería lo fenomenológico? Bueno, habla de su experiencia vivida del racismo, digamos, y su experiencia vivida en este caso como espectadora de arte, ¿no? Porque habla de cómo son representados en ciertas obras de arte los colonizados, etcétera, ¿no? Y también se sirve de algunas teoría o de algunos conceptos, elementos fenomenológicos acerca de la temporalidad, etcétera, en sus análisis. Así que bueno, esto solamente para mostrar algunos casos, digamos, de estudios recientes que se encuadran a sí mismos dentro del área de la fenomenología crítica y que muestran esta combinación de, por lo menos, varias cosas, ¿no? Interdisciplinariedad, en el sentido de combinar teoría fenomenológica o conceptos fenomenológicos con investigaciones empíricas, especialmente provenientes de ciencias sociales. Por otro lado, perspectiva crítica, es decir, una crítica o una visibilización o una denuncia o una oposición a algún tipo de estructura opresiva tal como es vivida actualmente por determinados grupos. Y también algo de método fenomenológico en un sentido un poco laxo de descripción de la experiencia tal como es vivida en primera persona. Que siempre que lo digo veo que Manuela se acomoda como diciendo, ahora le voy a preguntar de vuelta qué es eso. Y yo voy a decirle, no sé, no, la verdad que no sé. No, bueno, después les voy a decir un poco más de eso, pero la experiencia de vida en primera persona, claro, tenía un sentido muy específico para la fenomenología, la descripción de esa experiencia, para la fenomenología clásica de Husserl, y en estos estudios está claro que, digamos, estas descripciones pueden ser tomadas de un trabajo literario, autobiográfico, o quizá de un testimonio, como bueno, en el caso de Gail Salomon, en testimonios en un juicio,
o de una entrevista etnográfica, o de un testimonio histórico, y todo eso sería, digamos, en términos generales, lo que la contribución de método fenomenológico en estos estudios, digamos, no es solamente descripción de la experiencia personal en primera persona, digamos, de la experiencia propia en primera persona, y aparte mediada por el método fenomenológico de Husserl, etcétera, ¿no? Tiene un sentido un poco más amplio, digamos, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque era solamente para mostrarle un poco las tapas de los libros, y así nos podemos ver un poco más. Entonces, habiendo visto estos ejemplos, ¿no es cierto? Podemos ir a algunas definiciones. ¿Cómo definen algunas de estas autoras este campo de fenomenología crítica? A ver si llegamos a alguna claridad mayor acerca de qué es esta área, este área. Hay un manual de fenomenología que se publica periódicamente, que publica periódicamente John Gallagher, que es un fenomenólogo bastante conocido. Y el 2022 agregó a su manual, que tiene un capítulo sobre temas principales de fenomenología, un último capítulo que es fenomenología crítica, ¿no? Lo que por un lado muestra la importancia que tiene o que se le otorga a este nuevo campo, digamos, en el área de la fenomenología, pero por otro lado es medio también decepcionante porque, por lo menos en la manera de presentarlo, porque dice que, bueno, en realidad, dice Gallagher, incluyo este capítulo porque hay muchísimas muchísimas aplicaciones de la fenomenología, muchos ejemplos de fenomenología aplicada a otras áreas, donde se usan conceptos de fenomenología o algo de método en sociología, en historia, antropología, pero bueno, dice, podría haber elegido muchos otros, pero bueno, elegí este como un caso de fenomenología aplicada, y también porque dice, porque muchas de estas otras áreas de fenomenología aplicada fueron ya mapeadas, mientras que todavía esta cuestión de la fenomenología crítica no está del todo claro, dice. Entonces, bueno, incluye este capítulo. Para las fenomenólogas críticas, sin embargo, la fenomenología crítica no es fenomenología aplicada, lo dicen bastante frecuentemente. Es decir, no se trata de usar conceptos o métodos fenomenológicos para abordar nuevos temas u otras áreas o combinarlos con elementos de otras disciplinas. Sino que muchas de las autoras en este campo subrayan que la perspectiva crítica no deja intacta la fenomenología. Es decir, que al agregar el cariz crítico a la fenomenología, esto supone una revisión de la fenomenología clásica, o una ampliación, o una rectificación, según el caso, ¿no? Por ejemplo, Günther en Confinamiento Solitario dice, por fenomenología crítica, yo entiendo un método que arraiga en las descripciones de primera persona de la experiencia, pero también es crítico de la afirmación de la fenomenología clásica de que la primera persona del singular es absolutamente prioritaria respecto de la intersubjetividad y las texturas de la vida social. El cariz crítico de este enfoque emerge a través de un compromiso con el trabajo de Frantz Fanon, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, etc. Yo he intentado desarrollar un método de fenomenología crítica que a la vez continúe la tradición fenomenológica de tomar la experiencia en primera persona como punto de partida para la reflexión, pero también se resista a la tendencia de los fenomenólogos de privilegiar la subjetividad trascendental sobre la intersubjetividad. Así que bueno, lo que dice ahí básicamente es que dice, sí, bueno, yo parto de la fenomenología, pero en realidad al añadir este enfoque crítico, también pienso que hay que reformular
esa prioridad del punto de vista de la primera persona, que es la tendencia de muchos fenomenólogos, dice. En el primer número de Punta, esta revista que es representativa de esta corriente, también se refieren a esto mismo, ¿no? Cuando presentan un poco la corriente, dicen, la fenomenología crítica cuestiona las condiciones de posibilidad de una descripción fenomenológica, y al hacerlo modifica el espectro, el contenido y el método de tal descripción. Nuestros objetos de investigación son cambiantes y no estáticos. Son instituciones, estructuras, condiciones sociales que dan forma a nuestras vidas cotidianas. La fenomenología crítica entiende que las estructuras de la experiencia son estructuradas y experienciadas de múltiples maneras, por lo que consideramos que nuestro proyecto reclama análisis fenomenológicos de la raza, el género, la clase, etc. Esteban, ¿te puedo interrumpir un Sí, sí, segundito? sí. Porque acá sucedió algo que es que con este problema de pocas clases, nosotros no tuvimos un momento previo para poder ver fenomenología básica. Entonces, cuando vos ahora decís que hay una diferencia o esta crítica, ¿no?, que se propone entre una perspectiva más trascendental, ¿no?, una subjetividad trascendental y una intersubjetividad, yo no sé si acá a los compañeros les queda muy claro cuál es esa diferencia, ¿no? Ahí es como nodal la crítica que hace la fenomenología crítica a una perspectiva de un primer Husserl más pensando en esta conciencia trascendental. Entonces, ahí estaría bueno detenernos un ratito ahí. Perfecto, perfecto, sí. Sí, justamente después de leer estas definiciones, como para entenderlas, iba a ir para atrás a ver qué es lo que están proponiendo que hay que reformular, ¿no? Y justamente una de las cuestiones es esto de lo trascendental, ¿no? Pero puedo ir directamente ahí, digamos, porque si no, no se va a entender nada, digamos. Em, en principio, bueno, no sé si quizá por algún otro medio, digamos, tienen noticia de la fenomenología en general, de qué es la fenomenología, que es, bueno, entonces yo les digo algo muy, un poco esquemático, pero que sirva un poco para entender esto, ¿no? La fenomenología es una corriente de filosofía que surgió a principios del siglo XX con su fundador, como todos los fundadores de Barba Blanca, Edmund Husserl, que en 1901 escribió Investigaciones Lógicas, 1913 Ideas. Esas son investigaciones e ideas, son dos libros básicos de la fenomenología clásica, lo que se entiende básicamente por fenomenología. Y lo que él planteaba, bueno, digamos, les puede resultar un poco abstracto, digamos, para quienes estudian antropología, pero bueno, yo doy clase aparte de teoría del conocimiento, así que estoy acostumbrado más a estas abstracciones, espero que no les resulte tan por las nubes. Bueno, Husserl se ocupaba más que nada de teoría del conocimiento, digamos, ¿no? O sea, era una teoría del conocimiento. Y lo que quiso hacer fundando esta nueva corriente, digamos, en buena medida era hacer un inicio nuevo en filosofía, que no fuera simplemente idealista como la tradición moderna, aunque bueno, quizá hay que ver si lo logró, pero básicamente con la propuesta de volver a las cosas mismas, volver a los fenómenos, las cosas tal como aparecen, y, y describirlos, ¿no? Y básicamente la fenomenología se ocupa de eso, de la descripción de la experiencia tal como es vivida, pero en ese caso uno podría pensar, pero entonces es una especie de psicología. Y es pariente, digamos, de la psicología en un punto, pero Husserl dice que se puede hacer una descripción filosófica de la experiencia que no sea solamente empírica, como hace la psicología, por medio de un método que él propone, que es el método de la epogé,
que quiere decir poner suspender el juicio, poner entre paréntesis, o poner fuera de juego. Y lo que se pone fuera de juego por este método es lo que Husserl llama la actitud natural. La actitud natural en la que vivimos en el mundo como siendo una parte del mundo que ya está ahí, digamos. Husserl propone como dar un paso hacia atrás, digamos, o hacia adentro, y poner en suspenso este mundo en que vivimos y del que creemos que somos parte, y poner la atención o volver la reflexión a nuestras vivencias inmanentes, interiores, por así decir, digamos. Y en este giro de la atención hacia las vivencias, podemos aparte, que es un tipo de reflexión particular, digamos, podemos, por medio de otro método que él llama variación eidética, que es hacer variaciones imaginarias de estas vivencias, etcétera, y descubrir los rasgos invariantes, podemos determinar estructuras invariantes de toda conciencia y de toda experiencia. Entonces podemos determinar cómo se desarrollan temporalmente cualquier vivencia de cualquier conciencia, cómo va a ser la percepción del espacio para cualquier conciencia, cómo va a ser la experiencia de otra conciencia para cualquier conciencia. Determinamos esencias, es decir, lo que es invariante, universal, necesario, en lo que es propio de toda conciencia, ¿no? Entonces, por eso dicen, no es psicología esto, porque la psicología se ocupa de lo que se presenta en la experiencia y que puede cambiar, pero yo determino estas esencias universales invariantes, y esto es lo que Husserl hace en toda su primera etapa de la fenomenología, que se denomina fenomenología estática o estructural, digamos, que describe estructuras de la conciencia, o sea, tipos de vivencias, por ejemplo, bueno, cuáles son los rasgos invariantes de cualquier percepción, de cualquier imaginación, de cualquier recuerdo, de la percepción del tiempo, de la percepción del espacio, de lo que puede ser cómo se comprende un sentido lingüístico, de cómo se percibe una imagen, etc. Y esto en sus rasgos invariantes, esenciales, universales para cualquier conciencia, digamos, ¿no? Aquí el yo que Husserl describe, que es una corriente de vivencias, es, como dice Husserl, un polo vacío, pero del cual solo describimos los actos y vamos determinando invariantes. Pero a medida que Husserl va desarrollando su fenomenología en la década del 20 y luego del 30, va entendiendo que también su fenomenología puede ocuparse de un carácter más personal del yo, porque la conciencia, al percibir cosas desde su primera infancia, desde la primera infancia, va sedimentando, va tomando hábitos de percepción y de esa manera va desarrollando como un estilo personal. Es decir, que hay un yo que no es un simple polo vacío de cualquier conciencia, sino que es un yo que tiene una historia y tiene un estilo personal, un carácter propio, por así decir, una manera de percibir propia, que está condicionada por la sedimentación de habitualidades, por su historia personal. Esto lo va desarrollando en una segunda etapa, por los años 20, genética, llamada genética, ¿no? Y también ahí él empieza a dar cuenta de que este yo tiene experiencia de otros yoes y que su propia experiencia está entretejida con la experiencia con esas otras experiencias, digamos. Y que el mundo que percibimos no es simplemente lo que yo percibo, sino que lo que yo percibo, lo percibo como tal porque lo copercibo. Es decir, que el sentido de lo que percibo está co-constituido por mis otros. Es decir, que en realidad
esa conciencia que al principio él ya decía que era constituyente del mundo, que daba sentido al mundo, que era trascendental en ese sentido, en realidad termina diciendo en un momento es una intersubjetividad trascendental, de la cual yo soy un miembro, o un nudo en la red, digamos, ¿no? Es decir, yo no constituyo todo, sino que el sentido de lo que percibo y de lo que vivo está co-constituido por una comunidad intermonádica trascendental, digamos. Y cuando da cuenta de cómo es que llegamos a tener percepción o experiencia de otras conciencias, Husserl se da cuenta también que no tenemos experiencia de otros si no es por medio de nuestro cuerpo. Esto aparece a finales de los años 20 y aparece ahí la cuestión de la corporalidad como un tema de su fenomenología que él ya venía desarrollando desde mucho antes en realidad, pero que va tomando cada vez más protagonismo, digamos, y, y bueno, él había desarrollado en un segundo tomo de ideas toda una descripción del cuerpo propio, de cómo es que hay un objeto que percibimos, pero a la vez con el cual percibimos todos los demás objetos, que a la vez toca, pero al tocar algo se siente tocando, etcétera. Como que hay un objeto muy particular que es propio en sentido no de como es propio un objeto cualquiera, sino casi yo, digamos, casi tan cercano al yo que es casi yo, digamos. Husserl sigue diciendo cuerpo propio, porque él piensa que el yo como tal es la conciencia, solamente las vivencias, el fluir de vivencias de la conciencia, solo que hay un objeto que parece que media en la percepción de todos los demás objetos, y por eso lo llamamos, por eso hablamos de mis manos, mis pies, mis ojos, con un sentido de propiedad, de cuerpo propio, como no hablamos de ninguna cosa propia como este encendedor, digamos, ¿no? Entonces, aparece, como les decía, en esta etapa genética y también después una generativa de la frenología de Husserl, con más fuerza esta idea de, bueno, de que el yo tiene una historia personal, pero también tiene una historia interpersonal, que este yo tiene un cuerpo propio, y entonces aparecen como nuevos temas para la fenomenología. Husserl en última instancia, en los últimos manuscritos, ya estaba pensando en temas como la historia, el nexo de generaciones históricos, y la relación entre la humanidad y la animalidad, etc. Cosas que para la primera fenomenología suya, digamos, eran temas que no eran temas filosóficos, digamos, prácticamente, ¿no? Se dedicaba a escribir estructuras invariantes de la conciencia, etc. Entonces, como ven, en Husserl mismo hay como en la fenomenología clásica, digamos, husserliana, hay todo un devenir que va desde esta determinación de estructuras puras, de lo que son invariantes de toda conciencia en general, a pensar en un yo más personal, con una historia, que es constituido en sus relaciones con los otros, que percibe un mundo que es copercibido por otros, etc. Lo que se desdibuja, ahí levantaron la mano, ahora voy. Termino la idea nomás. Lo que se va también, si uno quiere, desdibujando acá en esta evolución de la frenología de Husserl, que pasa por la etapa estática o estructural primera, que es la más clásica, luego a la genética, a la generativa, es básicamente lo que Husserl, bueno, siempre siguió pensando que su fenomenología era una filosofía trascendental. ¿Qué quería decir trascendental? Bueno, esto que les dije al principio, de que a la base de toda experiencia hay una conciencia de la cual, que tiene ciertas estructuras que son determinantes para la experiencia del mundo. Es decir, que percibimos como lo que percibimos porque nuestra conciencia tiene cierta
estructuras, ciertas estructuras invariantes, a priori, que no dependen de la experiencia, que ya son condición de posibilidad de toda experiencia, digamos. Universales, digamos, ¿no? Y esta idea de lo trascendental, digamos, es lo que conciencia trascendental, digamos, un término de Kant. En realidad, que Husserl retoma, para Kant, digamos, lo que había a la base de toda experiencia, bueno, es una conciencia que tiene maneras invariantes de recibir sensaciones, como son el espacio y el tiempo, y maneras invariantes de tener experiencia de algo a partir de ciertas categorías intelectuales, como son la sustancia, la causalidad, etc. Husserl retoma esta idea de que hay estructuras invariantes de la conciencia que se pueden determinar por medio de la reflexión, y que están en la base de toda experiencia posible. Es decir, que el mundo que vivimos, que percibimos, básicamente está como preconfigurado, vamos a decir, por estas estructuras de la conciencia. Lo que pasa es que Husserl, en su fenomenología, describe otras estructuras. Dice que Kant se equivocó al describir esas estructuras y que en realidad el espacio, el tiempo no eran como Kant los describió, digamos. Tenían otras características que Kant no había visto. Pero bueno, pero sí sigue con la idea de que la filosofía va a desarrollar una reflexión trascendental en este sentido. Y al decir que es trascendental, que va a determinar estas estructuras invariantes de la conciencia, también hay en estos autores, en Husserl, hay una distinción respecto de lo empírico, hay una distinción respecto de la filosofía en contraste con las ciencias. Es decir, ellos piensan, bueno, las ciencias van a describir lo que se observa en la experiencia y van a deducir leyes y tal. Pero lo que nosotros describimos de la filosofía son invariantes universales necesarios. O sea que nosotros en todo caso como que podemos darle las bases a la ciencia física, a la biología, todo lo demás, lo que hacen los científicos empíricos es rellenar los casilleros que nosotros ya pusimos, digamos. Entonces, había ahí una actitud filosófica que fue muy predominante hasta no hace tanto tiempo, y que se condice mucho con el carácter en general como egocéntrico de los filósofos, de pensar de que saben un montón y que saben que lo que ellos hacen es mucho más importante que lo que hacen los científicos empíricos, ya sean ciencias humanas o naturales, lo que sea, como que no, lo nuestro es trascendental, o sea, estamos más acá de la experiencia, y bueno, perdón, que te corté la pregunta, pero quería terminar esa idea. No, es que un poco iba en relación a lo que después hablaste, porque mi duda tenía que ver con este concepto de lo trascendental. Uh-huh. Y si un poco la contestaste, digamos, pero bueno, te la hago por las dudas. Dale, sí. Porque, bueno, nada, por ahí uno a veces lee autores que plantean que como la idea de lo trascendental está más asociada a esta primera etapa que vos planteas de Husserl, más de esto de la búsqueda de la reducción fenomenológica, de poder llegar a esas esencias, digamos, o a esos invariables que vos decís. Pero por lo que entiendo que vos estás diciendo, digamos, también en su segunda etapa, donde ya lo intersubjetivo, se puede hablar ya de intersubjetividad en esa segunda etapa, digamos, y en esa co-construcción del yo y los otros, también hay una idea de trascendentalismo o también de una búsqueda de esas esencias invariables, digamos. Sí. ¿Se puede entender así? Sí. Sí, es re complejo el tema, por eso no sé detenerme tanto en esto, pero Husserl, incluso en su última etapa, siempre siguió pensando que su fenomenología estaba, por así decir, a la base o por encima de lo que eran las ciencias empíricas. Y que porque él estaba haciendo una investigación única, ¿no? Que era trascendental. Lo siguió pensando hasta el final, porque en su última obra casi publicada, como el 35, 36, de la crisis de las ciencias europeas, y la fenomenología trascendental, justamente se titula,
él ahí hace una revisión del método de la fenomenología. Merleau-Ponty lo leyó mucho esto, ¿no? Leyó mucho esa parte de la crisis, le interesó mucho, porque Merleau-Ponty justamente retomó Husserl desde el último Husserl. Merleau-Ponty asistió a las conferencias de París del 29, donde ya Husserl hablaba de la intersubjetividad, del cuerpo, y después leyó los últimos manuscritos de Husserl, antes que ningún otro investigador casi, y retomó toda la cuestión del cuerpo y de la intersubjetividad de Husserl. Por eso le interesaba mucho a ver qué pensaba Husserl acerca de cómo veía sus últimas investigaciones él mismo. Y Merleau-Ponty dice que Husserl era, en esas últimas definiciones de la crisis, era como, digamos, que hay como una ambigüedad, una ambivalencia, una diplopía, digamos, como que Husserl va y viene, digamos, que estaba quizás ya preparando un nuevo concepto de fenomenología o de la conciencia, pero en realidad no llegó a eso. Porque en la crisis de las ciencias europeas, Husserl dice que el método de la reducción que él había propuesto era un método demasiado cartesiano, digamos, dice, que en realidad iba del mundo a la conciencia, digamos, y le quedaba como una reducción en un sentido muy de que podía dar pie a una acusación de solipsismo, digamos, ¿no? De una conciencia encerrada con sus vivencias y no sé qué. Y en realidad, dice Husserl, ahí propone que en realidad lo que hay que hacer es una reducción al mundo de la vida. Que el mundo de la vida es el mundo tal como lo vivimos en nuestra cotidianeidad, que es un mundo percibido, pero también teñido de afectos, de valoraciones, que es un mundo que compartimos con otros, que tiene significados culturales, etc. Y que todo esto hay que describir y dejando de lado, digamos, las idealizaciones científicas, especialmente las ciencias naturales, ¿no? Y ahí a Merleau-Ponty le interesa mucho todo esto. Dice, bueno, ahí Husserl estaba repensando el método realmente. Sí, pero después de que dice esto, Husserl dice, bueno, y después de esta reducción al mundo de la vida, hay que hacer una segunda reducción a la conciencia trascendental. Y Merleau-Ponty dice, no, pero ¿cómo? Si no era, íbamos bien, digamos, y de pronto volvemos de vuelta al principio. O sea, si había puesto lo del mundo de la vida para zafar de un cartesianismo, de un solipsismo, de no sé qué. Y de vuelta, bueno, no, sí, Husserl finalmente siempre siguió pensando que la investigación fenomenológica estaba de alguna manera como por encima o por debajo de las ciencias, digamos. Es lo mismo que, no es lo mismo, pero bueno, esta distinción entre lo trascendental, que es lo que hace la filosofía, y lo empírico, que hacen las ciencias, se perpetúa en Heidegger también, con la distinción entre lo ontológico y lo óntico. O sea, Heidegger dice, bueno, la ciencia se ocupa de lo óntico, de los entes, y los filósofos nos ocupamos del ser. Bueno, y eso le hace desarrollar todas unas categorías nuevas, ¿no? Que tratan de esquivar todas las categorías científicas y tal, ¿no? Merleau-Ponty fue crítico de ambas cosas, de Husserl y de Heidegger, por esta distinción que hacían de lo trascendental y empírico o de lo ontológico y lo óntico, digamos, ¿no? Porque Merleau-Ponty lo que hizo fue partir de este último Husserl, como les decía, que le daba lugar a una conciencia encarnada, corporal, digamos, situada, bueno, Merleau-Ponty lo lleva un poco más allá. Él dice directamente, yo soy mi cuerpo, o mi cuerpo es un cuerpo consciente, digamos, ¿no? Identifica el yo o la conciencia con el cuerpo. No dice que es mi cuerpo propio, como o sea, sino que el cuerpo se identifica con el yo, ¿no? O por lo menos hacia ahí apunta, ¿no? Por más que siga hablando a veces de cuerpo propio. Y
Y si es así, digamos, entonces la conciencia se constituye en sus relaciones con sus otros, está situada geográficamente, históricamente, se sirve de un lenguaje compartido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hace la filosofía que va a investigar la conciencia y sus estructuras? No puede ya determinar estructuras trascendentales, como hicieron Kant o Husserl, o el primer Husserl, sino en todo caso, como dice alguna fenomenóloga crítica, estructuras cuasi trascendentales, digamos. Es decir, maneras más o menos estables que tenemos, o sea, configuraciones que tenemos para nuestra percepción, para el modo en que nos relacionamos con los otros, etcétera, que sí, están como preseteadas, digamos, pero no son invariantes y universales. No hay una naturaleza humana o una conciencia en general, digamos, que determine que esto sea así. Esto es histórico, es cultural, digamos. Y lo podemos describir como a priori históricos, dice en un lugar Merleau-Ponty. Y esto en un punto es algo que, bueno, explícitamente dicen que intentan hacer las fenomenólogas críticas, ¿no? Como describir algunas de estas estructuras de nuestra percepción, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones, que son estables para un periodo dado, digamos. Y también eso hace posible criticarlas, digamos, ¿no? Porque si fueran invariantes, digamos, ¿no? Pero no, se las puede criticar como propias de un momento histórico y no como necesarias e invariantes, ¿no? Bueno, no sé si, perdón que, bueno, fue como una ensalada de fenomenología, Husserl, Merleau-Ponty, no sé pero qué quedó está de buenísimo. esto. Está buenísimo, Esteban, porque es muy difícil comprender la crítica si no entendemos primero de qué estamos hablando con método fenomenológico, con Ujú, fenomenología. Me parece que quedó ujú. más claro. Buenísimo. Y bueno, y relacionado con esto, en Merleau-Ponty, ¿no? Siendo que no podemos estudiar lo que sea una conciencia solo por reflexión, sentados en el escritorio, como hicieron Husserl o Kant antes, lo que sean las estructuras trascendentales de la conciencia, pues la conciencia es corporal, está en el mundo, se relaciona con otros, etc. Entonces, Merleau-Ponty dice, tampoco hacer filosofía puede ser eso que hacían ellos. La filosofía tiene que hacerse en diálogo horizontal con las ciencias empíricas. Y por eso, en su modo de hacer filosofía fue sirviéndose de estudios empíricos, ya sea biológicos cuando hablaba del cuerpo, o psicológicos, o sociológicos, o antropológicos, o históricos, o lingüísticos cuando hablaba del lenguaje, pero estudios empíricos desarrollados por científicos que investigan en la experiencia, digamos, ¿no? Y eso es muy particular de Merleau-Ponty, digamos, y dentro de la fenomenología, digamos, ¿no? Como que tiene un interés y un diálogo con estudios empíricos, científicos, de muy diversas ramas, ¿no? Bueno, yo quería mencionarles por lo menos, medio para ir cerrando, algunas cuestiones abiertas. Bueno, salteé un montón de cuestiones, pero me parece que era más importante detenernos un poco en la cuestión de la fenología. Algunas cuestiones que se pueden plantear a la hora de pensar el método para la fenología, de la fenología crítica, ¿no? Y que aparecen en las definiciones. O sea, aparentemente la integración de la fenomenología, que recién les dije más o menos de qué va, y la perspectiva crítica, es decir,
estudios sociales críticos que abordan cuestiones de opresión, de violencia, de discriminación, significaría una rectificación de la fenomenología clásica. Leímos algunas definiciones que decían, bueno, sí, tiene que estar el punto de vista de primera persona, pero tiene que estar siempre, hay que atender también a descripciones de encuentros intersubjetivos, y también hay que atender a las estructuras sociales, a las instituciones, a lo macro, digamos, también. O sea que hay que por lo menos rectificar esa prioridad de la primera persona, y hay que ampliar la visión, complementar la perspectiva con estas perspectivas de segunda persona y de tercera persona. Esto es lo que básicamente mencionan muchas definiciones de estas fenomenólogas. A mí me surge a veces me surgen algunas preguntas, ¿no?, al leer algunos de estos estudios. Por ejemplo, en principio, bueno, vemos que cuando ellas, cuando estos estudios, ¿no?, incorporan, bueno, quieren incorporar el método fenomenológico de dar una descripción de la experiencia tal como es vivida en primera persona. Bueno, el método de la reducción medio que, digamos, ya el mismo Merleau-Ponty, y ellas lo recuerdan, lo criticó, digamos. Merleau-Ponty decía, la mejor enseñanza de la reducción es la imposibilidad de realizarla por completo. O sea, no se puede reducir a la inmanencia, a la vivencia de la conciencia. Así que, bueno, queda la descripción de la experiencia vivida en primera persona. ¿Y eso de dónde puede surgir? Y puede surgir de una narración literaria, autobiográfica, quizá. Puede surgir de una entrevista etnográfica. Puede surgir de un testimonio histórico. Puede surgir de una descripción que yo haga de mi experiencia, de una narración, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cualquier descripción de la experiencia vivida en primera persona es fenomenológica? ¿Significa que está en juego el método fenomenológico? ¿O habría algún criterio para decir que alguna descripción entra en ese casillero, o encuadra en el método o no? Y otra pregunta que se relaciona un poco con esta es, bueno, en estas definiciones de fenomenología crítica, lo que se ve es que la integración de las dos perspectivas supone un giro o un ajuste de la fenomenología por la crítica. O sea, al incorporar lo crítico, nos hace reformular la fenomenología, ampliarla, rectificarla, etc. Pero, ¿qué función o qué utilidad tiene la fenomenología para la crítica? Si es que la tiene. O sea, se ve que se enfatiza mucho la necesidad de incorporar la perspectiva crítica a la fenomenología. Pero ¿hay alguna necesidad o algún beneficio en incorporar la fenomenología a la crítica? Bueno, algunas teóricas no las fenomenólogas críticas, ¿no? Pero algunas teóricas han criticado el punto de vista de primera persona como un instrumento válido para la crítica. Es decir, básicamente la descripción de la experiencia vivida en primera persona parece ser, en la visión de algunas autoras, casi siempre conservadora más que crítica, porque si la experiencia tal como la vivimos en realidad está constituida por nuestras relaciones interpersonales, que a la vez están como preseteadas por instituciones y por estructuras de poder, digamos. Entonces, cuando describimos lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo percibo, en realidad estoy simplemente repitiendo y quizá reafirmando y perpetuando esas mismas estructuras de poder que son las que conformaron mi experiencia tal como la vivo. Eso lo adujeron de distintas maneras Joan Scott, la historiadora feminista, en un
texto clásico que se llama La evidencia de la experiencia, donde ella, la historia era menos así, más o menos así. Había una novela autobiográfica de un hombre gay afroamericano en Nueva York de mediados del siglo pasado que él expuso ahí sus experiencias vividas como gay afroamericano en los saunas, etcétera, y lo veía como una una herramienta crítica, digamos, ¿no? De visibilizar una experiencia que había sido invisibilizada y infravalorada, etcétera, ¿no? Y dice John Scott, le escribe La evidencia de la experiencia, donde dice que en realidad lo que hace este autor, yo no leí la novela, la verdad, pero dice John Scott que lo que hace este autor es en realidad reproducir un montón de categorías sociales de las cuales él es inconsciente que son en realidad históricas y sociales, digamos, ¿no? Dice, cuando la experiencia se toma como el origen del conocimiento, las preguntas acerca de la naturaleza construida de la experiencia, las preguntas sobre cómo los sujetos se constituyeron como diferentes, sobre cómo está estructurada la visión propia, sobre el lenguaje, sobre la historia, todas esas preguntas son dejadas de lado. La evidencia de la experiencia se torna evidencia del hecho de la diferencia, más que un modo de explorar cómo la diferencia se establece, cómo opera, cómo se construyen sujetos que ven y actúan en el mundo, que obviamente para Scott serían a partir de estructuras lingüísticas o instituciones sociales que van mucho más allá de los individuos y de su propia experiencia, digamos, ¿no? En suma, para Scott, la evidencia de la experiencia reproduce los sistemas ideológicos dados antes de cuestionarlos. Y el proyecto de hacer la experiencia visible impide el examen crítico del funcionamiento del sistema ideológico mismo. Así que, bueno, si nos quedamos con esto, parecería que el proyecto mismo de la fenomenología crítica, ahí no tiene sentido, digamos, no puede tener un sentido crítico incluir descripciones de la experiencia personal tal como es vivida, porque, según Scott, solo lo que se hace ahí es reproducir inconscientemente otras categorías que nosotros pensamos que son personales y en realidad vienen de estos otros sistemas de dominación que son históricos, que son construidos. Judith Butler en 2005 también escribió Dar cuenta de sí, donde también hace una crítica muy fuerte primero a que sea posible dar cuenta de sí mismo, porque siendo que yo soy constituido desde mi infancia en una situación de asimetría, aprendo un lenguaje que no es mío, y cuando intento dar cuenta de mí mismo siempre lo hago en ese lenguaje y adecuándome a normas de expresión y de narración, etcétera. Bueno, y también en respuesta a una demanda que no viene de mí, etcétera. Por lo tanto, mi reflexividad no solo está mediada socialmente, sino que también está constituida socialmente. O sea, cuando reflexiono, en realidad esa reflexión está constituida socialmente. El intento de dar cuenta de mí mismo se encuentra con el obstáculo de que soy opaque para mí mismo. No puedo conocer exhaustivamente las condiciones que me constituyeron como sujeto. Y cuando pretendo haber atravesado esa opacidad y creo estar dando cuenta de mí mismo, en realidad solo estoy reproduciendo e invisibilizando estructuras sociales y políticas que dieron forma a mi experiencia personal, entre comillas, que no es tan personal nunca. Bueno, si vamos por este camino, digamos, entonces parece que no tendría mucho sentido o mucha utilidad integrar descripciones de la experiencia personal a un estudio crítico de cualquier tipo de estructura de dominación, porque una que no lo podemos hacer y cuando creemos que lo hacemos, en realidad reproducimos esas mismas estructuras que nos configuraron. Uy, entonces, ¿cuál es la salida? Perdón, perdón.
Perdón que tomé la palabra, pero no, me dejas en el limbo total. A ver. Tendría que ser como una sesión de psicoanálisis cuando el psicoanalista ahí dice, bueno, ahora se cortó la sesión, tipo y... Es que, bueno, perdona, pero soy antropóloga y Sí. uno de los recursos más importantes en el terreno de, digamos, de describir la realidad ha sido recurrir al punto de vista del actor, así como, ¿no? Sí. Desde luego, esta idea tiene una construcción fenomenológica. Yo la aplico en mis investigaciones, no soy fenomenóloga, le tengo cierto prurito a eso porque hay que saber mucho, como tú, como Manu, como todos los que están aquí, pero yo no, aunque en el trayecto de alguna manera hago fenomenología, si es que se pudiera decir así, porque lo que indago es la experiencia de la enfermedad. Entonces, fíjate nada más lo que acabas de decir, y he leído a Scott y pues sí, me deja una sensación muy, muy como de dónde me agarro, ¿no? Entonces, pero yo creo que ustedes lo dirán, yo creo que está en lo que estamos concibiendo como experiencia. ¿Qué es la experiencia, no? Yo lo que creo es que la experiencia es algo que nace necesariamente en el cuerpo, pero que se configura, como tú bien lo dijiste, con un montón de cosas que están externas que nos configuran como sujetos, ¿no? De un sitio, o sea, somos sujetos situados corporal y conscientemente, ¿no? Entonces, bueno, nuestra experiencia va a ser configurada así, ¿no? Yo creo que si pensamos eso, la experiencia de la enfermedad, digamos, nadie me va a hablar de mi enfermedad sino yo misma, porque yo la siento, porque yo sé cómo ha transformado mi cuerpo, pero la gente con la que trabajo, cómo habla de su experiencia en la enfermedad. Entonces, yo sí recurro a esta noción de experiencia, recurro al punto de vista del actor y me deja en una desolación esto que dice, ¿qué hay que hacer para hacer investigaciones eficaces, digamos, que den cuenta realmente de la realidad? Bueno, esa es una cosa. Yo lo que te quería preguntar desde hace rato, porque entiendo que el tema de la fenomenología se sitúa en el traducir la experiencia siempre en primera persona, hablando de esto que digo del punto de vista del actor. Pero tú ya hablaste que una perspectiva crítica sería darle sitio a la perspectiva de segundo y de tercer actor. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, yo soy una neófita, explícame. Sí, está bien. Bueno, no, empiezo por esta última y después voy a la primera, que está muy interesante los comentarios y la pregunta. Un segundito, voy a agarrar un vasito con agua. Ay, perdón, Manu, pero ya no podía más. Bueno, muy necesario, está buenísimo. Bajarla a las preguntas que tenemos les antropólogos. Sí. No, muy bueno los comentarios, las preguntas. Sí, esto de perspectiva de primera, segunda y tercera persona, aparece justamente en una definición que no sé si leí hace un rato o no, pero era una de las definiciones que tenía acá consignadas de Lisa Günther, de fenomenología crítica, y donde ella dice, bueno, que la fenomenología crítica no solo se enfoca en descripciones de la experiencia vivida en primera persona, sino que también incorpora descripciones de encuentros intersubjetivos y también
de las instituciones o estructuras sociales, es decir, más macro, que también configuran esta experiencia. Ahí en esa definición, que bueno, después la podría rastrear, no sé si la leí hace un rato, pero hay alguna precisión más, me parece, en un libro de Iris Marion Young, la fenomenóloga feminista que escribió Throwing Like a Girl, arrojando la pelota como una chica. Este estudio clásico que habla de cómo nuestra cultura configura los movimientos femeninos como más suaves y más débiles y más imprecisos y no sé qué, y que hay un modo femenino y masculino configurado culturalmente de lanzar la pelota, etc. Bueno, en ese libro que se llama Lanzando como una chica y otros ensayos, hay una introducción, creo, un primer capítulo, donde ella habla de problemas metodológicos, digamos, ¿no? De cómo integrar la perspectiva crítica, en este caso feminista, para criticar, digamos, en este caso una estructura sexista de opresión, con un método de descripción fenomenológica. Y está muy bueno esa introducción o primer capítulo que aborda esta cuestión. Creo que es la introducción. Creo que me ha dado más claridad que muchos estudios de fenomenología crítica que leí, digamos, que por ahí no son tan claros y demostrar cuál es la función, la utilidad de la fenomenología para la crítica. Bueno, y cuestión que, me voy de tema, ahí ella desarrolla, siguiendo a otro autor, de que hay como 3 niveles a los que atender, ¿no? De que son, sí, la experiencia tal como es vivida en primera persona, las vivencias, los 3 niveles están enlazados, digamos, ¿no? Pero también los encuentros intersubjetivos, esto tiene algún nombre en su libro, que yo no recuerdo el nombre técnico, pero lo hemos visto esto con más detalle en el seminario. Las relaciones interpersonales vendrían a ser, digamos. Y en tercer lugar, lo macro, digamos, ¿no? Que serían instituciones o estructuras sociales de opresión, digamos. Uno puede pensar, digamos, se puede describir, en su caso, ¿no? Puede describir cuál es su experiencia personal de padecimiento como mujer en esta sociedad, digamos, pero bueno, puede describir la experiencia personal o la vivencia personal, o bueno, usted hablaba del caso de la enfermedad, por ejemplo, puede atender a ese nivel de vivencias, de percepciones, de emociones, etcétera. Puede atender también, en el caso, bueno, relacionándolo con lo de Young, ¿no? que ella hace estudios de género, digamos, puede atender a relaciones interpersonales en las que se dan conductas o lenguaje machista, por ejemplo, digamos, pero también puede atender a estructuras, a instituciones o estructuras macro, como el patriarcado, digamos, no sé, que a la vez encuadran esas relaciones interpersonales. Entonces son como 3 niveles, digamos, ¿no? Y el nivel de las relaciones interpersonales de algún modo sostiene y transforma el nivel macro y a la vez se encuadra en él. Es como una flecha en doble dirección o circular, digamos, ¿no? Las relaciones interpersonales que vivimos en la cotidianidad, de algún modo están como preseteadas o por lo menos tienen que enmarcarse dentro de instituciones o de estructuras de poder que son macro, pero a la vez en ese nivel de relaciones interpersonales esas estructuras macro se sostienen y se perpetúan o se transforman o se agrietan por ahí. Y respecto de eso, respecto de la segunda
la segunda cuestión, ¿no? No sé si, bueno, no pude aportar demasiada claridad, pero por lo menos algo. Y respecto de la primera cuestión, ¿no? De qué función o utilidad puede tener la experiencia personal o la descripción de tal experiencia para los estudios críticos, siendo que suponemos ya que la experiencia personal está también preconfigurada, constituida por estructuras de poder, digamos. Entonces, y cuando intentamos dar cuenta de nosotros mismos, en realidad obviamos esa constitución de nuestra experiencia. Bueno, es lo que plantean Scott o Butler de distintas maneras, ¿no? Scott más radicalmente, Butler no es tan así, pero bueno. Y bueno, lo que yo no tengo una respuesta para eso clara, pero lo que sí me parece que por lo menos se puede atender a varias cosas. En primer lugar, me parece que, digamos, que los estudios sociales críticos, digamos, de alguna manera siempre suponen, o bien se verían beneficiados de hacer explícito, digamos, la cuestión del punto de vista de primera persona. ¿Por qué? Porque en última instancia es una idea muy sencilla lo que voy a decir, medio demasiado simple quizá, ¿no? Pero si nosotros consideramos que hay estructuras políticas opresivas, de dominación, de violencia, etcétera, es porque básicamente hay personas que las sufren, que las padecen, digamos, ¿no? Y dar cuenta de ese padecimiento o de ese sufrimiento, digamos, tal como es vivido en primera persona, es de alguna manera lo que es el motor de la crítica y es lo que, mejor dicho, ese padecimiento es el motor de la crítica y lo que nos permite determinar qué estructuras son las que necesitan ser cambiadas, digamos. Y ese padecimiento al que usted se refirió, ¿no? Con el tema de la enfermedad, me parece entonces que tiene una función como irreductible, digamos. Y el dar voz a ese padecimiento, digamos, tiene una función crítica por sí misma. Y es más, como que debería ser como el timón de ver a dónde apunta la crítica, digamos, y el motor de la crítica, digamos, ¿no? Porque si no, no se entiende por qué habría que criticar algún tipo de funcionamiento social, digamos, algún tipo de estructura o lo que fuera, ¿no? Bueno, el caso de la enfermedad que usted mencionó, digamos, justamente hay varios de estos estudios de fenomenología crítica que uno de ellos lo vimos en el seminario, que habla de fenomenología crítica de la enfermedad, creo que habla del salutismo, ¿no? También de del imperativo de la buena salud, etcétera, pero también está el estudio de Mónica Ogando que mencioné al principio de la clase, que es una tesis que está próxima a ser defendida, que tuve el gusto de dirigir, donde ella se refiere a la novela de Simone de Beauvoir, Una muerte muy dulce, donde Simone describe cómo es la situación de cuidado de su madre, que está enferma terminal de cáncer, digamos, y ahí hay muchos elementos. Bueno, ella después, Mónica Ogando, se sirve también de Javi Carel, usted debe conocer, Josefina, supongo. Javi Carel, ¿no? Que que hace una fenomenología de la enfermedad y del padecimiento, etc. Y se sirve de algunos elementos también de Foucault, de la medicalización, etc. Porque lo que ella ve en juego en esta novela es un poco una fenomenología del padecimiento, digamos, tal como es vivido, en su contraposición con los criterios médicos de la salud y la enfermedad y cómo se institucionaliza ese padecimiento, digamos, por medio de cuidados, de cuidados no, más bien de herramientas para prolongar la vida más allá de lo que
de lo que era una vida vivible quizá, digamos, y cómo se contrapone ahí un punto de vista de primera persona del padecimiento sufrido, vivido, digamos, con los criterios médicos de lo normal y lo patológico. Por eso entra Canguilhem ahí en su tesis también, o de la salud y la enfermedad. Ahí se ve, me parece que justamente en el tema que usted aborda debe ser claramente un lugar donde se ve la función y la utilidad del punto de vista de primera persona, o punto de vista fenomenológico en general, digamos, crítica también, ¿no? En el sentido en que puede ser una función crítica en el sentido en que tiene una voz, digamos, que no se reduce a los discursos o lo que las instituciones... Institucionales. Claro, sí. Así que, claro, entiendo su inquietud cuando me escuchó decir, no sirve para nada, yo qué sé, porque justamente me parece que ahí se ve muy claramente, ¿no? El contraste y la función que puede tener el dar voz a esa vivencia, ese padecimiento, en este caso tal como es vivido, ¿no? Y por otro lado, también, digamos, me parece que, por un lado, digamos, esta cuestión del padecimiento justamente de la opresión, la injusticia, lo que sea, tal como es vivido en primera persona, es, como les decía, el motor de la crítica, lo que impulsa y lo que determina también qué es lo que nos hace pensar que algo está mal en la sociedad, digamos, ¿no? Es que hay personas que sufren, que padecen o que no pueden vivir, digamos, en estas estructuras, digamos. Entonces, y eso es un aspecto fenomenológico, digamos, de expresar esa experiencia que no entra en los sistemas tal como están, digamos, y que es, sin embargo, vivida en primera persona. Eso me parece que es una función o una utilidad de la fenomenología para la crítica. Por otro lado, no me gustaría solamente pensar que la única función de la fenomenología para la crítica es pensar en un yo-cuerpo padeciente, vulnerable, dependiente, ¿no? Que sí, que lo es, que lo somos, digamos. Pero también me parece que si este yo-cuerpo fenomenológico, digamos, padece, es porque hay un exceso de su experiencia, un plus, digamos, que no entra en lo que está dado en las estructuras sociales, digamos. Entonces, me parece que por eso también es útil el tratar de dar voz a eso que no tiene palabras todavía, o no tiene conceptos, o no tiene lugares, no tiene códigos con que expresarse todavía, y que es la intuición primigenia de Husserl, que hay un estrato, digamos, una dimensión de la experiencia que él denomina vivencias o la vida de la conciencia, donde entra para él percepción, sensaciones, emociones, etc. Y que todo eso es la experiencia muda que se trata de llevar a la expresión de su propio sentido, dice Husserl literalmente. Es la experiencia muda que se trata de llevar a la expresión de su propio sentido. Esto quiere decir que es una experiencia, una vivencia de la conciencia corporal, para Merleau-Ponty, del yo-cuerpo, una vivencia propia, digamos, que tiene un sentido propio, pero que todavía no ha sido expresado y que posiblemente nunca pueda ser expresado completamente, pero que puja por ser expresado en medio de, o por medio de, un lenguaje que no lo simboliza, por medio de instituciones que no le dan lugar, por medio de códigos con los que no se puede manejar, digamos, ¿no? Y me parece que por eso la fenomenología, o el punto de vista fenomenológico puede tener una función crítica insustituible, irreductible, digamos, ¿no? Y por más que, esto no es una crítica a las
teorías sociales críticas que critican la fenomenología, o a la fenomenología crítica que dice hay que ampliar la fenomenología, hay que rectificarla, ¿no? Lo que estoy diciendo es que es quizá describiendo quizá lo que están haciendo sin saber, me parece a mí. O sea, me parece que muchos de estos estudios, a pesar de que dicen, bueno, hay que dejar el punto de vista de las vivencias personales, no sé qué, me parece que de todas maneras siguen recurriendo a ellas porque tienen una función crítica insustituible. Merleau-Ponty hablaba en este sentido de que el yo-cuerpo, de que el cuerpo, que para él es el yo mismo, digamos, si bien es nacido del mundo, es decir, que está constituido históricamente en sus relaciones con los otros, está categorizado socialmente en identidades sociales, etc. Es decir, el cuerpo es nacido del mundo, pero también el mundo nunca está del todo constituido, ¿no? Y el cuerpo está perpetuamente naciendo. Es decir, que hay como un plus de la experiencia vivida que se da por el surgimiento de lo nuevo, de lo inédito, de la novedad, de la singularidad, digamos, que no encaja nunca del todo en lo que está dado, digamos. Y eso me parece también importante para pensar la función o la utilidad de la fenomenología para la crítica, ¿no? Pues si pensamos que somos simplemente el producto de estructuras sociales, digamos, o que somos réplicas, digamos, entonces no damos lugar a esa posibilidad de transformación, digamos, ¿no? De que el mundo no está nunca del todo hecho, por más que lamentablemente está muy sólidamente hecho y nos pesa muchísimo. Pero hay un peso del mundo, especialmente en estos tiempos, muy, muy duro. Pero tampoco pensar que somos simplemente productos o constructos del lenguaje disponible o de las instituciones que ahora existen o de la historia, sino que sí, somos todo eso, pero a la vez algo más, digamos. Y ese algo más es a lo que puede dar vos por ahí una descripción de la experiencia tal como es vivida, digamos, ¿no? No sé, eso es lo que aparece un poquito esbozado al final de este artículo que publiqué la semana pasada, que se publicó la semana pasada, ya lo había escrito hace como un año. En las conclusiones o observaciones finales, después de mencionar los puntos de vista de Scott y de Butler, digo, bueno, ¿y entonces para qué la fenomenología? Bueno, y pienso que podría ser por esto y por esto, digo, ¿no? Pero bueno, no es una respuesta, pero es como decir, por lo menos un intento de decir algo. Manuela, si me habías preguntado algo. No, sí, quería porque va justo con esto último que acabas de decir. A mí, yo creo lo mismo que vos, creo que la fenomenología tiene ahí una herramienta. Lo que me pasa a veces, que es lo que discutíamos en el seminario, es, bueno, ¿cuál es el método fenomenológico que nos permite ingresar a eso que no se puede totalmente decir? Porque hay algo que uno por ahí le queda la duda, que sí, bueno, nosotros trabajamos desde la antropología, sí, con la perspectiva del actor, con entrevistas en profundidad, con la primera persona, es algo muy común, ¿no? Estamos como muy habituados a una técnica que nos enseñan desde el principio, trabajamos con el punto de vista y lo que nos dicen los informantes de lo que creen, lo que les pasa, lo que sienten. Entonces, ¿cuál es la técnica que solemos usar? Y sobre todo la hermenéutica. Agarramos esos discursos, los desgrabamos, intentamos ver qué sentido tiene el discurso de ese sujeto sobre lo que él cree que tiene sentido. Bueno, pero ¿qué trae la fenomenología de nuevo a ese método? Yo no sé si es esto o no, pero lo que yo, porque de fenomenología no soy ni especialista y mucho menos de fenomenología crítica, que en realidad cuando puse el título a ese artículo ni siquiera sabía que existía la fenomenología crítica. ¿Cómo llamo a esto de una manera que no sea solo fenomenología? Y uno de los ensayos que nosotros venimos intentando hacer es, bueno, trabajar con la corporalidad en su expresión, con lo gestual, con el movimiento, con las materialidades, con algo que nos traiga información sobre esa experiencia de esa persona que no sea solo a través de la palabra. Entonces uno te pregunta esto por si a lo mejor tenés alguna cosa pensada en relación a, bueno, ¿qué método fenomenológico ahí se puede aplicar que sea propio y que no sea solamente un análisis del discurso?
¿no? Sí, claro. Sí, lo que me mencionás está muy bueno lo que decís. Me hace acordar un poco a el trabajo que hace Gail Salamon cuando hace en ese estudio Fenomenología Crítica de la Transfobia, donde hace toda esta descripción del género tal como es, como se encarna en gestos, en vestimentas, y a la vez hace todo este análisis de los gestos de los que participan del juicio al asesino y tal. Sí, está muy bueno eso. Ahora, sí, en última instancia, me parece que tu pregunta va más allá de si hay una manera de un tipo de criterio para determinar, digamos, qué tipo de descripción es fenomenológica crítica, en este sentido último que yo decía, de cuando se da expresión a algo nuevo, algo que es propio de o sea, una vivencia personal, o vivencias personales que de alguna manera no encajan o que no son simplemente el espejo de instituciones sociales o de un lenguaje ya dado o de códigos establecidos o de estructuras de opresión, etc. No, y la verdad que yo no sé cómo, cómo responder a eso. Yo solamente te doy como el marco teórico y después espero que ustedes después en su práctica puedan descubrir eso. Entonces yo voy a estar atento y voy a enriquecer a la vez el marco teórico a partir de la experiencia antropológica. Estoy esperando a ver leer tus próximas publicaciones, Manuela, y bueno, ahí para poder también seguir con estos temas. No, la verdad que no, o sea, yo no... A mí me parece una cosa que no dijiste acá, pero que sí lo decís en el artículo, y que me parece que está bueno recordar, que si hay algo que tenía la epogé de Husserl, era la idea de desnaturalizar. Ah, entonces, sí. Hay algo de eso que tiene que ver con hacer reflexiva la propia experiencia, pero no, uno sabe que la experiencia de uno es el producto de normativas sociales, pero eso no significa que no podamos tener herramientas para reflexionar sobre cómo esas estructuras están operando en nuestras experiencias vividas. Sí. Y eso es la epogé, o sea, eso es... Sí. Eso sí, eso lo señalan varias fenomenólogas críticas, digamos, que dicen esta cuestión de que la fenomenología tiene este potencial crítico porque la intención de la epogé era justamente tornar lo que se nos da como natural, como familiar, tornarlo extraño, verlo con nuevos ojos, como con ojos de extraño, digamos, y esto está creo que está en un artículo de Oxala, creo, de Alkov, que yo cité ahí en mi artículo, digamos, o de ambas, creo. Está esta idea de la epogé, la reducción fenomenológica como un intento de cambiar la mirada, de desfamiliarizar, desnaturalizar, sí. Eso está. Y se puede relacionar con esto que decía antes, digamos, de que dar voz a la experiencia, a las vivencias, digamos, pero en la medida en que, digamos, no sirviéndonos de las categorías disponibles o no tal como, o sea, en la medida en que justamente desbordan lo que tenemos disponible para expresarlas o las categorías para conceptualizarlas, etcétera, digamos, ¿no? Quizás tiene que ver con eso también. Pero sí, todo esto es muy teórico, Manuela. Bueno, nos toca la tarea de pensar cómo llevarlo a la práctica. Bueno, no sé si hay otras preguntas, estaría bueno por eso estos últimos 5 minutos para abrir el micrófono. Sí, ahí está. Sí. Marcelo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, creo que va relacionado, una pregunta que me venía haciendo,
iba relacionando a lo que pregunta Manuela. Cuando este día de la fenomenología, sobre que hablaste mucho de la conciencia, cuerpo, ¿no? Y en un momento dijiste, la conciencia es el cuerpo. Entonces, bueno, me hacía un poco de cortocircuito en el sentido de, bueno, la conciencia a nivel durkheimiana, en el sentido, bueno, la conciencia está afuera. Bueno, ¿cómo Husserl ve esta conciencia, si es interna? Es una pregunta. Y si es así, me complica entender conciencia-cuerpo, o lo veo, ahí le resuelvo lo que plantea Manuel, en el sentido de que si la conciencia, con todas estas estructuras e instituciones, que cuando vamos y preguntamos, surge, tal vez la corporalidad, el cuerpo, hay como una, entre comillas, una lucha entre esa conciencia, que esto que no se puede decir y lo dice el cuerpo a través del gesto, del movimiento, como que el cuerpo está diciendo algo que la conciencia colectiva a nivel durkheimiano no se deja decir. No sé si capaz de me enrosqué mal, perdón. Claro, no, yo lo que pasa es que tampoco entiendo, no sé mucho de Durkheim, así que, pero entendí que hablas de una conciencia colectiva. Claro, yo, sí, en Husserl no, la conciencia, él habla de la conciencia en el sentido de la conciencia personal, digamos, ¿no? Y digamos, es medio largo, pero Husserl básicamente entiende que la conciencia es un fluir, una corriente de vivencias, y llama yo a la unidad de esa corriente de vivencias. El hecho de que esas vivencias estén conectadas, que parezcan provenir de una sola fuente, digamos, porque están todas hiladas o conectadas, entonces por eso la llama a esa conciencia un yo. Es la unidad del curso de vivencias. Bueno, y Husserl dice que hay un objeto de la conciencia que está enlazado con las vivencias, de tal modo que es muy próximo al yo. O sea, es como si el yo no se puede despegar de un objeto, y por eso lo llamamos cuerpo propio. Es decir, como si fuera cuerpo propio del yo, lo más propio del yo, casi el yo, digamos, pero no es yo. Es un objeto que no se puede despegar del yo, porque algunas vivencias necesariamente están enlazadas con este objeto, cuerpo. Merleau-Ponty va más allá de Husserl y dice, no, el cuerpo no es solo un objeto particular que me es más próximo o más propio que todo otro objeto, sino que yo soy mi cuerpo. Identifica el yo y el cuerpo, o el cuerpo con la conciencia, o sea, habla de un cuerpo consciente o de un yo corporal, digamos. Eso es el paso que da Merleau-Ponty. Ahora, el cuerpo que es el yo, digamos, para Merleau-Ponty, no es el cuerpo que describe la anatomofisiología, digamos, no es el cuerpo biológico. No quiere decir que la conciencia es el cerebro o que la conciencia es el cuerpo anatomofisiológico. Es que, digamos, unido a esta identidad del yo y el cuerpo, Merleau-Ponty redefine lo que es el yo y redefine lo que es el cuerpo. O más bien abre la pregunta por el yo y por el cuerpo. De manera que el cuerpo no es decir que yo soy mi cuerpo o que mi cuerpo es consciente, no quiere decir que la mente es el cerebro, por ejemplo, ni nada de eso, digamos. Es como desarrolla toda otra fenomenología del cuerpo, digamos, y a la vez reelabora la idea clásica del yo, porque si el yo es el cuerpo, si el yo es corporal, digamos, entonces el yo no es autotransparente, el yo no es libre, que decide voluntariamente, porque está entretejido con sus relaciones con los otros, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, es medio complejo, pero da para muchísimo más. Quizá para otra vuelta. Sí, vamos a intentar después seguir un poco con este eje más merleau-pontiano del cuerpo, porque es muy complejo, o sea, estamos trabajando
Estamos pidiendo a Esteban que nos dé un... Claro. No, yo fui muy por arriba, muy rápido en algunas cosas y entiendo que cuando yo decía esto del yo, el cuerpo consciente, el yo cuerpo, no sé qué, yo digo, esto debería explicarlo, pero si me detenía ahí, como que bueno, y en realidad faltaría bastante más para que se entienda un poco más. Pero bueno, que estuvo buenísima y que estuvo muy clara, porque también que vos nos puedas presentar, a mí me parece más importante que entender en profundidad para nosotros, digo, a Husserl, es entender cuáles son las revisiones que se le están pidiendo, ¿no? Que se están proponiendo, para poder hacer un análisis más sociológico, antropológico, histórico. Me parece que a nosotros, a nosotras, como cientistas sociales, nos viene bien esa pregunta, porque es teórica y también es metodológica. Entonces, permite abrir ahí ese abanico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por la invitación y a todos por escuchar y por preguntar. Estamos ahí en contacto y bueno, nada, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Espero que la próxima nos veamos presencialmente, en Buenos Aires o en Rosario, no sé. Hagamos. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Nos quedamos un segundo, Juli? No te escucho. Hola chicas, perdón, yo también estoy acá, pero estoy sin cámara. Hola, Pau.